Vaya, solo me confirman de que pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Vaya, vamos a iniciar la clase nuevamente. Ya pasaron 5 minutos de lo que era la hora que los había convocado. Realmente en esta clase vamos a seguir viendo lo que es un poco acerca de la teoría, ¿verdad? De la parte de la cinética química. No les había logrado subir, ahorita ya les voy a mostrar lo que era en el aula virtual, la clase de la semana pasada. Entonces ahorita lo único que tenemos en el aula virtual es como tal el horario, ¿verdad? De lunes de 3:30 a 5 por el momento. El programa de la asignatura, la clase introductoria. Esta es la clase que vamos a terminar de ver el día de hoy. Y cuando nosotros terminemos ahorita la clase, también les voy a compartir lo que es la parte 2 y el material de lectura, que el material de lectura básicamente es lo mismo resumido de la unidad 1, parte 1 y unidad 1, parte 2. Entonces, para que ustedes también lo tengan para leer. El día de mañana, bueno, vamos a ver si logramos terminar esta parte. Yo creería que sí. Y vamos a empezar a ver como tal ya los ejercicios. Voy a también tratar de subirles lo que son una pequeña guía para que ustedes puedan repasarlo, ¿verdad? Y lo logremos ver, aunque sea un poco el día de mañana. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuevamente la clase. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado después del ejemplo, ¿verdad? De lo que era, sí, de lo que era la planta de tratamiento de aguas residuales. Déjenme ver, sí. Bueno, entonces le voy a iniciar a grabar. Bueno, en esta segunda parte de la clase, como les mencionaba, después de ver lo que era el ejemplo de la planta de tratamiento de aguas residuales, habíamos mencionado que la planta de tratamiento de aguas residuales básicamente era uno de los ejemplos de reacciones con menor potencia, y es decir, que es de las más lentas que ocurren, ¿verdad? Porque realmente suceden varias etapas. Teníamos el tratamiento primario, bueno, incluso en otros el pretratamiento, etcétera. Entonces, realmente ese era un ejemplo muy representativo y espero que les haya sido interesante. Ahora bien, en esta segunda parte de la clase vamos a ver lo que es el término dependiente de la temperatura en ecuación cinética. Ya habíamos hablado mucho la clase pasada que la verdad es que algunas de las variables de lo que tenemos en general para la cinética química puede ser la naturaleza, la temperatura, etc. En esta ocasión en general vamos a ver que la constante de velocidad de reacción va a ser representada por la ley de Arrhenius. Y necesito que se recuerden mucho de esta ley porque la vamos a estar ocupando. Y básicamente nos menciona que la constante de velocidad de reacción es igual a la constante inicial por E elevado a, y ya habíamos visto esos términos, que era el avance de la reacción, ¿verdad? Sobre RT, que son R es la constante, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, 8.314 joules sobre mol Kelvin, y la temperatura que nos den en el ejercicio, ¿verdad? O que nosotros tengamos que averiguar también en el problema. Entonces, para que también ustedes lo tomen en cuenta al momento de hacer sus respectivos ejercicios. Ya habíamos visto la clase pasada que básicamente lo que era las ecuaciones de velocidad se pueden representar por gráficas, y cada una de las gráficas, pues nosotros habíamos visto que podíamos sacar, por así decirlo, una tangente, y esa tangente era equivalente a lo que era la velocidad, ¿verdad? O el avance de la reacción, según lo podemos relacionar. En este caso, bueno, aquí nos dice que la pendiente va a ser igual al avance de la reacción sobre R, ¿verdad? Y todo esto en grados Kelvin. Digamos que hay diferentes formas de que nosotros podemos representar lo que son las ecuaciones. En este caso, esta gráfica en particular está graficado en el eje Y, lo que es una constante K de velocidad, y abajo, por decirlo en el eje X, tenemos 1 sobre T, es decir, la inversa de la temperatura.
¿Por qué lo colocan de esa manera? Pues a veces es más fácil colocarlo así para que salga en línea recta, por así decirlo, ¿verdad? Si ustedes lo hubieran colocado, por ejemplo, solamente la temperatura en el eje X, probablemente aquí se hubiera trazado lo que era una curva. Entonces, lo que les mencionaba la clase pasada, que a veces esas curvas nos impiden tener con precisión lo que es la pendiente. Es decir, algunas personas, digamos que a simple vista no se puede, o sea, no pueden colocar de manera correcta lo que es la pendiente, entonces es más complicado. En cambio acá, cuando ya tenemos una línea recta, es mucho más fácil, ¿verdad? Por matemática simple, digamos, tomamos dos puntos de la recta y pues ya podemos sacar lo que es la pendiente, ¿verdad? Esto es pura matemática, no me recuerdo bien la ecuación, pero creo que era la pendiente se representa por m. Entonces ahí también para que ustedes le vayan a dar una estudiada, ¿verdad? Si en caso tampoco se recuerdan tanto de esa parte. Pero como les menciono, es muchísimo más fácil, digamos, calcular la pendiente en una línea recta que calcularla en una curva. No es imposible, pero digamos que para términos de facilidad es mejor que ustedes lo tengan de esa manera. A veces los modelos, como les digo, digamos que al final lo que nosotros necesitamos es entender un modelo cinético. Ese modelo cinético lo vamos a tener relacionado a la curva y algunas veces ya se conoce en algunas reacciones y otras veces hay que formularlo. Entonces no siempre va a ser fácil digamos, colocarlo de una manera, pero normalmente se puede ir dando según cómo ustedes vean que se comporta. En este caso, probablemente se iba reduciendo conforme se iba reduciendo la temperatura, así como lo ven ustedes, y es por eso que fue más fácil graficarlo de esta manera. Estos que ustedes ven acá abajo, perdón, son los datos de la temperatura promedio versus la energía de activación. Y es por eso que lo podemos ver representado de esta manera. En el laboratorio, claramente que no vamos a poder tener como tal la energía de activación, probablemente vamos a tener una concentración, porque realmente en los ejemplos de laboratorio, lo que se puede calcular, por ejemplo, con una titulación, es ir calculando la concentración a la que va llegando cierto producto o podemos medir alguno de los reactivos, ¿verdad? Pero para que ustedes también lo tomen en cuenta cuando estén haciendo alguna gráfica, ¿verdad? El término dependiente de la temperatura en la ecuación cinética lo podemos también ver acá. Tenemos acá este ejemplo donde no nos presenta K como tal, sino que nos presenta el logaritmo de K. Y pues ahí podemos ver la gráfica, ¿verdad? Que la roja es la energía de activación, que es muy pequeña, y si fuera muy alta se va a dar de esta manera. Ahora, ¿por qué le colocamos logaritmo natural de K? Muy probablemente las K sean muy pequeñas, es decir, sean 0.0005, entonces es más fácil colocar el logaritmo de K para graficarlo, ¿verdad? Porque si no nos quedaría, digamos, una gráfica que no es mala, pero digamos que se quedaría en un pequeño lugar, por así decirlo, de todo el cuadrante y no nos serviría para hacer los cálculos. Entonces, pues a manera de que sea más visible y digamos que sea más fácil de colocarlo también a una escala, le han colocado el logaritmo natural de K. Pero pues como les digo, aquí va a depender mucho de cómo ustedes vean la ecuación. Puede que en otras ocasiones le pongan K por 10 a la menos 5 o K por 10 a la 5. Ahí, como les digo, va a depender mucho de qué números tengamos. En general tenemos algunos principios y teorías que explican lo que son los valores de la energía de activación y de la K o de la constante de velocidad inicial, ¿verdad? Esto se explica por medio de la termodinámica. Si nos recordamos un poco, para las reacciones elementales tenemos las velocidades que sean lo suficientemente rápidas y así pueden alcanzar un equilibrio dinámico. Esto normalmente lo veíamos con la ecuación de Van Hoff. Y bueno, básicamente ahí tenemos lo que es la entalpía de la reacción dividida sobre la constante por la temperatura elevado al cuadrado. Y esto, bueno, ellos lo obtienen, digamos, de una diferenciación
pero en general esa es la ecuación que vemos, ¿verdad? Y lo principal aquí es que relacionan todo con lo que era la entalpía de la reacción. También tenemos esta parte en base a las concentraciones cinéticas de equilibrio. Sabemos de un inicio que K es igual a la relación de K1 sobre K sub 2, donde estas K1 y K sub 2 son, digamos, las constantes de velocidad para una u, digamos, para de reactivos a productos, de productos a reactivos, o si en caso hubieran varias ecuaciones para llegar a la ecuación final de equilibrio, ¿verdad? Y bueno, al final se obtiene esta relación que nosotros vemos aquí abajo, que básicamente, si se fijan, es esta misma despejada, por así decirlo, ¿verdad? Que vamos a tener esa relación de K. ¿Para qué nos va a servir? Muchas veces, bueno, en los problemas que nosotros vemos, vamos a poder tener la entalpía. Y además, también podemos relacionar que la energía de activación va a ser igual a la entalpía de la reacción, en este caso específico para las reacciones homogéneas. Y en este caso también habíamos dicho que K sub 0 va a ser igual a la constante de integración. La que vamos a ocupar más es esta parte, ¿verdad? Es igual a la entalpía. Con respecto a eso también tenemos lo que son los principios y teorías que explican los valores de E y de la constante inicial, ¿verdad? Que normalmente se basa en la teoría de las colisiones, que tiene varios postulados. La teoría de las colisiones, como su nombre lo dice, es la teoría que se utiliza en química para describir las colisiones entre los átomos o entre las moléculas, según se vaya dando o desarrollando una reacción química, ¿verdad? Y eso nos interesa a nosotros porque si no hay una reacción química, obviamente no va a haber una constante de velocidad, etcétera, ¿verdad? Y bueno, lo que se sugiere en estos postulados es que la velocidad de una reacción es proporcional a la velocidad de la colisión de los reactivos. Es decir, que si la colisión de los átomos de los reactivos es lenta, por lo tanto la velocidad de reacción va a ser lenta. Y si ocurre de manera rápida, pues la velocidad de la reacción va a ser rápida. Y eso también lo veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Con las imágenes que se mostraba. Se decía que era directamente proporcional. También el segundo enunciado es que las especies que reaccionan deben chocar en una orientación que permita el contacto entre los átomos que se unirán en el producto. Es decir, a pesar, según esta teoría, a pesar de que hay una colisión grande dentro de los reactivos, lo importante es que colisionen entre los reactivos reaccionantes, ¿verdad? No solo, por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno que estén colisionando entre ellas y realmente estas no estén colisionando, digamos, con una de oxígeno. Eso no va a servir para que se esté dando la reacción porque solo se estarían uniendo al mismo tipo de molécula, ¿verdad? No se estaría dando en general una reacción química, no se estaría, digamos, colisionando las moléculas adecuadas. Esto también se menciona porque, bueno, en el laboratorio tal vez no se ve muy seguido, pero si lo vemos ya un poquito a escala industrial, a veces se tienen, digamos, las materias primas separadas y lo que se necesita no solo es que estén colisionando entre sí las moléculas, ¿verdad? Sino que se unan en un reactor para que este reactor pueda unirlas y estén colisionando entre sí. Y bueno, el tercer postulado básicamente menciona que la colisión debe producirse con la energía adecuada para permitir la penetración mutua de las capas de valencia de las especies. Esto es más que todo porque si digamos que uno de los reactivos colisiona estrepitosamente, entonces puede que la capa de valencia no logre unir, por así decirlo, los electrones, ¿verdad? Recordemos que las teorías actuales mencionan que no es una órbita en general lo que tiene el electrón, perdón, lo que tienen los átomos, ¿verdad? Sino que es como una nube. Entonces esa nube sí, de electrones y de todo el material de los átomos, si no logra, digamos, reunirse con los de la otra molécula, es muy probable que no pueda reaccionar esa capa de electrones, ¿verdad? Y por lo tanto no se vaya a formar una nueva molécula y mucho menos un enlace. Entonces, es por ello que se tiene que tener no solo
la colisión entre esos átomos, perdón, sino que también tiene que ser con la energía adecuada para que pueda reaccionar. Y bueno, en sí, así es como se resume. Si ustedes ven acá, está mostrando más que todo lo que es el segundo postulado, que se están dando las colisiones, pero se está dando con la parte del oxígeno, ¿verdad? Entonces, si se está dando la colisión con el oxígeno, no va a servir, por así decirlo, una reacción química, sino que tendría que estar colisionando con el carbono, así como en la segunda imagen, ¿verdad? Que ya la molécula de oxígeno reacciona con el monóxido, pero reacciona por la parte o por el lado del átomo de carbono. Entonces ahí sí se logra hacer una reacción química. Y es por eso que es importante también la orientación de las moléculas cuando se están chocando. Ahora bien, también tenemos una teoría que se llama la teoría del estado de transición. Esta, más que todo, nos enuncia que tras el choque se llega a un estado de transición con la formación de un complejo activado. Digamos que a veces esta es una forma muy fácil que también nosotros podamos describir lo que son los diferentes estados para la reacción, ¿verdad? Porque realmente esto sí se da, es decir, cuando está reaccionando estos dos átomos, tanto el del yodo como el del hidrógeno, pasan a un estado de transición. Sin embargo, este estado de transición puede ser rápido o lento. Y esto más adelante nos va a servir para definir cuál es la etapa, digamos, que va a definir la velocidad de reacción. Porque a veces esta etapa sí sucede muy rápido, entonces eso significa que la reacción se va a estar dando de manera rápida. Pero si este complejo activado tarda en formarse, entonces puede que la reacción química sea más lenta. Y bueno, ustedes lo pueden ver ya en esta gráfica, ¿verdad? Si nos podemos ver acá, tenemos el inicio de la reacción, ¿verdad? Entonces, ya luego pasa al estado de transición, vemos que la energía de activación aumenta, pero además, digamos que para pasar de este estado de transición hasta llegar a los productos, la etapa que define lo que es la velocidad de reacción, como podemos ver, es esta de acá, ¿verdad? Que pasa desde que se forma el complejo hasta que se llegan a los productos. Además, podemos ver que la diferencia, digamos, de energía en cuestión de kilojoules va a ser más grande la cantidad de kilojoules a comparación de la deformación, ¿verdad? Sino que, digamos, de formación de los reactivos iniciales al estado de transición va a ser 209 y del estado de transición hacia los productos vamos a tener una energía de activación de 348 kilojoules. Y básicamente eso ya es lo que nos va a definir, ¿verdad? Entonces esta es una gráfica muy importante para que ustedes también puedan imaginarse, ¿verdad?, cómo que se dan las reacciones. Por otra parte, digamos que acá este de abajo es como el camino corto, ¿verdad? Entonces, la entalpía de formación, por así decirlo, para que pase de estos reactantes a estos productos, va a ser menos 139, que ustedes se fijan que es la diferencia entre 209 kilojoules y 348 kilojoules. Es básicamente 209 menos 348. Nos da lo que es la entalpía. Entonces, eso también se puede ocupar para los ejercicios, por si alguna vez ustedes tienen una gráfica de este tipo, se puede calcular fácilmente sin que ustedes desarrollen ninguna reacción ni nada. Si tienen ese dato y este dato, van a poder saber cuál es la entalpía de la reacción que se está produciendo. Y bueno, aquí ya está de manera más generalizada, ¿verdad? Tenemos aquí la energía potencial, los reactivos, y aquí está lo que es los productos, ¿verdad? Claro, aquí puede variar, ¿verdad? Aquí en los dos ejemplos que hemos visto, los productos los colocan aquí abajo, va a depender si es una reacción exotérmica, como el caso que estábamos viendo acá, o si es una reacción endotérmica, digamos que la formación de productos puede quedar por acá, ¿verdad? Encima, por así decirlo, de la gráfica donde están los reactivos, es decir, que la entalpía va a ser positiva. Entonces, eso es también para que ustedes lo tomen en cuenta. Digamos que acá siempre,
digamos, lo principal es que hay un punto A donde se forman, donde están los reactivos, un punto de transición y el punto donde se forman los productos puede estar arriba o abajo del punto inicial, dependiendo si es una reacción exotérmica o es una reacción endotérmica. Y bueno, también de eso va a depender mucho la configuración de los átomos, según el máximo perfil que está en el estado de transición, que es el que vemos acá, ¿verdad? Y bueno, para finalizar lo que es esta primera parte de la unidad, vamos a ver lo que es la cuantificación de los procesos de tintura. Realmente los procesos de tintura es uno de los procesos que tiene mucho que ver con la parte cinética y matemática de lo que es la microcinética. Y bueno, básicamente nosotros podemos tener diferentes tipos de tintas en el área textil. Estos tipos de tintas pues va a depender en el sustrato que se va a adherir, ¿verdad? Si es algodón, si es seda, si es un material, digamos, artificial, ¿cómo se llama? O alicrado, es decir, va a depender muchísimo. Pero estos procesos de tintura siempre tienen dos cosas principales, ¿verdad? La tinta y el material textil, que se va a poner en contacto con una solución o una dispersión de colorante en donde se va a absorber y pues al final se va a quedar con un material teñido. Entonces, bueno, podemos verlo de dos lados. Realmente, como les digo, está la parte del laboratorio, en donde se hacen las pruebas de las tinturas. Esto siempre se realiza porque a pesar de que siempre sean, digamos, del mismo proveedor y todo, a veces el proveedor también puede tener sus variantes, ¿verdad? Entonces, se necesita validar que los mismos procesos van a estar surgiendo resultados o si se necesita cambiar algún parámetro para avisar a producción, ¿verdad? Siempre se hacen las pruebas respectivas de tintura y básicamente se colocan en estas cámaras grandes donde se tiene, bueno, este es uno de los procesos que es la etapa de tintura por agotamiento. Básicamente se tiene una preparación del baño de tintura. Ese baño de tintura es como la tinta, ¿verdad? Es decir, se tiene preparada la concentración, qué cantidad de tinta de alguna, por ejemplo, también puede suceder en muchos casos de los colores, ¿verdad? A veces los colores solo vienen colores primarios y se tiene que formar una pintura muy específica, entonces se hace esa mezcla en la preparación del baño de tintura, se prepara esa mezcla antes de que empiece a rociarse, ¿verdad? Luego está la parte de la transferencia de colorante desde el baño de tintura hasta la materia textil. En este caso, en este equipo de que se llama Jigger, se hace por, bueno, se hace por dispersión. Digamos, aquí ustedes pueden ver lo que son los pequeños orificios de donde sale, por así decirlo, todo el líquido para poder tinturar esta tela, pero en algunas ocasiones también lo realizan por sumergimiento, por así decirlo, es decir, se sumerge la tela o se sumerge el sustrato y donde se hiera la tintura, ¿verdad? Entonces, luego existe una fijación química o física del colorante en la fibra. Quizás acá, más que química o física, sería química y física, porque si no hubiera una fijación química, realmente se lavaría, por así decirlo, todo el material, ¿verdad? Es decir, si yo estoy colocando tinta algodón y solo se tuviera una fijación física, al momento de estarlo lavando, al final quedaría completamente blanco de nuevo, ¿verdad? Sin embargo, esto no sucede. Algunas prendas sí, digamos que pueden desprender un poco de color, pero nunca quedan totalmente blancas. Es decir, que siempre hay una pequeña concentración de tinta que sí logró hacer una fijación química. Digamos que el objetivo sería que el 100% o al menos un 90% se pudiera ser fijado químicamente, ¿verdad? Para que no tuviera ese efecto de desteñir que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero va a depender mucho de los métodos, del sustrato, etcétera, es decir, de muchos factores. Luego de hacer esta fijación, se hace un lavado y aclarado. Como les mencionaba, siempre va a haber un poco de desprendimiento después,
pero en teoría las mejores telas y las mejores tinturaciones, después de pasar por el proceso de lavado y aclarado, ya no tendrían que sacar ningún tipo de tintura, ¿verdad? Sino que ya tendrían que quedar para siempre estarlos utilizando y que no pudiera estar parte de desteñirse. Y luego a la parte de secado, ¿verdad? Que ya es para después de que se empaca y se lleva a la venta, ya sea el rollo completo o si estamos hablando de alguna prenda. Realmente la cuantificación del proceso de tintura puede ser variado, pero como les menciono, lo primero son los polímeros o la fibra, ¿verdad? Donde se va a adherir. Pueden ser fibras naturales o pueden ser fibras químicas, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Fibras naturales, seda, algodón, fibras químicas, no sé, ¿verdad? Dacron, creo que le dicen a una tela, esa tela como stretch que conocemos, la mayoría son polímeros, como menciona aquí, ¿verdad? Es decir, son plásticos, y eso también tiene otro proceso, ¿verdad? En el caso de las fibras naturales se debe preparar la fibra, porque si bien nosotros podemos tener el algodón, a veces el algodón no viene en hilos, entonces en las fábricas lo compran así a granel, por así decirlo, y luego tienen unas máquinas especiales que los coloca en hilos o los hilos de una vez las hace tela, ¿verdad? Entonces ahí va a depender qué es lo que se necesita. Luego, esta fibra, pues ya lleva todo el proceso, ¿verdad? Fabricación de hilo, de producción de tejido. El tejido, por aquí también hay varios subprocesos, pero dentro de estos nosotros podemos ver la tintura, ¿verdad? Que es lo fundamental de este ejemplo. ¿Cómo funciona? Para que lo veamos ya químicamente, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, sí entendemos, por así decirlo, cómo es que se adhiere la pintura de manera física, porque queda como atrapada dentro de las fibras, pero también es una parte química, ¿verdad? Entonces están los átomos de esa tintura, esto va a parar como a la capa de fibra, y hay una parte, si ustedes se fijan, que está como esta rayita que es la que define que una parte que se queda adherida, incluso otra parte se queda adherida en la molécula, por así decirlo, o se junta con la molécula de la fibra de algodón, de tela o de lo que sea que esté, ¿verdad? Y otra parte queda superficial, es decir, así como nosotros sabemos que los átomos actúan, ¿verdad? Que, por ejemplo, un átomo de carbono tiene cierta cantidad de radicales libres, únicamente con esa cantidad de átomos puede hacer enlaces, ¿verdad? No puede hacer enlaces con más porque ya no tiene capacidad. Entonces, igualmente la tela, todo tiene átomos, y los átomos tienen cierta capacidad máxima de moléculas que pueden adherirse a él. Entonces, las demás moléculas que sobran, por así decirlo, quedan en la parte superficial, y esa es la parte que se desprende cuando se hace el baño, el primer enjuague, por así decirlo, del colorante. Eso es lo único que debería de desprenderse, ¿verdad? Todo lo demás, digamos, lo que queda en esa columna, debería de quedarse siempre dentro de las moléculas adherido, ¿verdad? A la superficie de la fibra. Y por supuesto lo que está adherido ya en la estructura macromolecular, eso sí no se podría separar de ninguna manera. Es por eso que algunas, si se fijan, algunas prendas, normalmente nosotros las vemos bonitas cuando las compramos, ¿verdad? Pasa un año, no le vemos mucha diferencia, y bueno, pasan 2 años, 3 años, ahí sí ya le vamos viendo la diferencia, porque pues ha pasado por muchísimos lavados, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia sí, bueno, además de que la tela se estira o lo que sea, ¿verdad? Que se puede arruinar, pero en sí la tintura no tendría que tener un gran cambio, tendría que ser imperceptible a través del tiempo. Ahora, nosotros conocemos otro tipo de tinturas que no son químicas, por ejemplo, lo que es el añil. Creo que todos hemos visto alguna camisa de añil. La mayoría, los procesos artesanales, no todos los artesanos trabajan de una manera, digamos, colocándole todos los aditivos a la tintura. Entonces, cuando no se hace bien, es donde se da ese desprendimiento de color azul, ¿verdad? Que se da en algunas camisas o en algunas prendas que tienen añil, porque las personas no lo hacen, digamos, de la manera correcta. Sin embargo, hay personas que sí, o sea, del proceso lo hacen todo artesanal, pero le agregan
los aditivos necesarios para que pueda darse una adherencia química, y ahí es donde ya no se da lo que es ese desprendimiento, ¿verdad? También depende mucho del tipo de tela. Por ejemplo, si ustedes ven esa tela que es, bueno, no sé mucho del nombre de telas, pero eso que es como tipo colcha, que es como, no sé cómo decirle, parece macramé, no sé, ese tipo de cosas que hacen con añil normalmente tiene mayor desprendimiento tanto de las fibras como del color. Sin embargo, si ustedes ven unas camisas de algodón que son lisas, esas normalmente no tienen desprendimiento. Y es porque las personas pueden hacer bien la técnica sobre esa tela, ¿verdad? Porque esa tela tiene, digamos, más facilidad de movimiento, y cuando ellos hacen tanto la tintura, como ellos también lo hacen bastante las figuras a base de nudos. Entonces, cuando ellos hacen los nudos, digamos que logran cubrir toda la tela, ¿verdad? En cambio, con la otra tela, como es más difícil de agarrar, es más gruesa, etcétera, no pueden posiblemente completar la parte de lavado, extrusión, etcétera. Entonces, por eso es muy importante pues que se pueda ver esta parte, ¿verdad? Y también, como les digo, es una parte de química en lo que hay aquí también, ¿verdad? Las personas, no sé si han conocido a alguien, pero al menos cuando yo estaba estudiando, estaba realizando una tesis específicamente de este tema del añil, y hay personas que ellos ya saben, ¿verdad? Que tarda más, digamos, una prenda en estar en invierno que en verano. ¿Y esto es por qué? Por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se quería? Era estandarizar, digamos, lo que era este proceso de tintura de añil, ¿verdad? Obviamente es un poco complicado por el tema cultural, porque digamos que las personas ya algunas ya son mayores, o aunque no sean tan mayores, pero digamos que viene ya de generaciones, entonces no les gusta mucho que digamos les incluyan, por así decirlo, este tipo de instrucciones, pero realmente son este tipo de instrucciones lo que ayudan para, digamos que al final, si esas personas siguieran estas instrucciones, podrían hacer su proceso más eficiente, y podrían incluso hacer un proceso más grande, ¿verdad? Es decir, industrializarlo, por así decirlo. Aunque siempre lo hagan de manera manual, ¿verdad? Pero si se fijan, normalmente en todas las ecuaciones, qué es lo que tenemos el punto fundamental? Las concentraciones y la temperatura. Entonces, esto nos sirve demasiado para poder modelar y poder realizar una evolución de los sistemas con mejores condiciones. Y bueno, también en esta parte, digamos que específicamente también veo un análisis matemático de las aplicaciones de la ley de Fick. Esto también lo habíamos visto en procesos químicos industriales 1, y pues ustedes ya están familiarizados con esta parte de la ecuación, ¿verdad? De la parte de la teoría de fluidos, masas y calor, ¿verdad? Entonces, para que vean que también se aplica un poco. Como les digo, eso va relacionado sobre todo a los gradientes de concentración que puede presentar un colorante y otro. Y como les digo, el factor de la temperatura es sumamente importante. Si se fijan aquí también, le han colocado la parte del agotamiento, es decir, digamos, de cuánto se desprende de tinta con respecto al tiempo. Y llega, pues, a darse una tendencia que va a llegar hasta cero, ¿verdad? Aquí creo que no se logra ver bien hasta qué minuto, pero al final, digamos, después de cierta cantidad de minutos, en teoría el desprendimiento o el agotamiento de esta tinta que está presentándose debería de dar cero. Y bueno, y se presenta a diferentes temperaturas incluso, pero todas las tendencias, si se fijan, llevan a cero. Y bueno, hay que otras gráficas que lo relacionan con el avance de la reacción. Aquí lo comparan en este caso con lo que es fibra viscosa. Aquí estaba una fibra tencel, que es una fibra química. Es muy específica para ese campo, ¿verdad? Pero es una fibra química. Esta fibra viscosa creería yo que también es una fibra química, pero ya digamos que tiene otra densidad. Y bueno, en conclusiones del proceso de tintura, de lo que nosotros podemos aplicar, realmente este es un esquema de análisis del proceso, donde vemos todos los mecanismos implicados y podemos cuantificar lo que son los procesos cinéticos en la coloración de los textiles.
También tenemos ecuaciones de tipo semiempírico. Semiempírico, es decir, nosotros digamos que ya tenemos estructurados un tipo de ecuaciones, pero también conforme se van dando los experimentos, se van tomando datos reales del laboratorio para poder establecer ciertos parámetros. En este caso, parámetros de difusión, que es lo que veíamos relacionado a la ley de Fick, y mediante analogías matemáticas, ¿verdad? Que las analogías matemáticas son de las que más vamos a ocupar en esta unidad. Y también el tratamiento de agrupación y simplificación de los modelos matemáticos, ¿verdad? Que si ustedes se fijaron, quizás después de tantos datos de ellos estar buscando, al final esta fue la tabla más sencilla que ellos pudieron obtener, ¿verdad? Que el factor de agotamiento iba a tender a cero en cualquiera de las temperaturas con respecto al tiempo. Y bueno, esto también es bastante complejo porque va a depender del tipo de fibra, del tipo de colorante, pero en general estos fueron los resultados de una investigación, en este caso de la empresa Tencel. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Voy a dejar ahorita de grabar para poner la segunda parte, pero no sé si tienen alguna duda de esta primera parte de la clase. Muy genial. Vaya, pues solo me permiten un minuto para seguir con la segunda parte. Vaya, entonces vamos a seguir ya con la segunda parte. Ya la voy a empezar a grabar. Me gusta más grabarles así porque se sube más fácil a lo que es el Drive. Vale, entonces vamos a ver ya lo que es la parte 2 de la unidad 1, siempre en la parte de microcinética. Como habíamos mencionado, en la parte 1 vamos a ver sobre todo lo que era relacionado con los sistemas homogéneos. Ahorita lo que vamos a explorar un poco es la teoría de lo que son las catálisis de las reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, solo para refrescarles un poco es el tema, que es la catálisis. La catálisis básicamente es la descripción de los procesos en los que la velocidad de reacción es influenciada, ya sea por realmente por una sustancia que permanece químicamente inalterada al final de la reacción. Es decir, es una sustancia o una especie que está presente en todas las etapas de la reacción química, pero no reacciona. Y a este se le llama catalizador, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos. Algunas características de los catalizadores podemos tener que, en primer lugar, un catalizador no actúa en las reacciones, ¿verdad? Es decir, que la constante de Gibbs sea mayor a cero. También que el catalizador no modifica el equilibrio químico de una reacción, ¿verdad? Sino que hace que llegue más rápido o, también debería de agregarle aquí, o más lento también. Solo cambia básicamente la velocidad de reacción. Y también el catalizador puede rebajar la energía de activación de una reacción. Esto es muy importante porque pues, si bien no reacciona directamente, el catalizador sí puede introducir un nuevo mecanismo de la reacción. Es decir, digamos que sin el catalizador normalmente se da lo que habíamos visto en la gráfica, ¿verdad? Que se da un estado donde se forma un complejo y luego se llega a hacer los productos, ¿verdad? Sin embargo, con el catalizador se da un nuevo mecanismo de la reacción que es como un atajo, por así decirlo, entre comillas. Y bueno, eso ya lo vamos a ver gráficamente. Y el catalizador no se consume durante la reacción, como les digo, no interactúa directamente con las moléculas,
no da productos, subproductos, nada, ¿verdad? Sino que solo es como de transición. Pero sí puede cambiar la identidad química. Tenemos también lo que es como tal las ventajas de los catalizadores. Ya vimos que los catalizadores son de gran interés a manera de la industria. Entre algunos de ellos es que generalmente se puede aumentar la velocidad con la que una transformación química se aproxima en el equilibrio. Y esto ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Que tiempo dentro de la industria es dinero, porque es hora hombre de trabajo, instalaciones y todo lo relacionado con los usos generales, digamos, de la instalación, ¿verdad? Si la reacción necesita calor, pues se está utilizando una caldera, la caldera necesita un operador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno de los mejores usos es que generalmente aumenta la velocidad de las reacciones. También que las concentraciones de catalizadores son reducidas, es decir, no se hace una gran inversión por los catalizadores. Normalmente solo es una especie, como les digo, que debe de estar presente. Se hacen los cálculos para, digamos, que las mezclas homogéneas puedan tenerlo, valga la redundancia, homogéneamente en toda la mezcla, y para eso no se necesita normalmente una gran cantidad, ¿verdad? Entonces no implica un costo grande de inversión por este tipo de catalizadores, pero sí que se conozca bien cuál es el catalizador que se va a ocupar. El catalizador también es más activo cuanto mayor sea el aumento de la velocidad por unidad de catalizador. Y también que la incorporación de un catalizador muy activo permite reducir el tiempo de operación, lo que ya habíamos visto, específicamente en los reactores discontinuos. También, y muy importante, reduce el tamaño de los reactores continuos, es decir, como se están dando más rápidamente las reacciones, no se necesita que tengamos un reactor tan grande. Esto nos ayuda a reducir lo que son los costos de operación, digamos, de inversión de materiales o de herramientas, porque los reactores, créanme que son inversiones de millones, es decir, no podemos, la mayoría de los reactores, imagínense, son de acero inoxidable de varios milímetros, ¿verdad? Y bueno, si no saben el valor del acero inoxidable, vayan a buscarlo en internet, pero una lámina pequeñita de acero inoxidable de buena calidad y de 1 milímetro, de un gradiente alto, por así decirlo, vale mucho dinero. Entonces no se diga lo que ya, digamos, es para este tipo de equipos a gran escala, y no solo es el reactor como tal, sino que también son las tuberías. Y otra de las ventajas es facilitar la transformación a temperaturas más bajas, es decir, que tenemos un ahorro energético. Como les menciono, el catalizador cambia de curso ordinario de la reacción y hace que transcurra un mecanismo diferente. Pueden haber catalizadores positivos, que son los que reducen la energía de activación y aumentan la velocidad de reacción, y otros que aumentan la energía de activación y disminuyen la velocidad de la reacción. Tenemos diferentes mecanismos para los catalizadores. En las reacciones catalíticas, el número de choques entre las moléculas de reactivo y las del catalizador es aproximadamente 10 a la 12 veces menor que entre los reactivos. Entonces, también si podemos ver esta gráfica, cuando se tiene una reacción catalítica, se va a cambiar, digamos, de esta forma. Si ustedes se fijan que tiene menos inclinación, que es la verde, que es la no catalítica, va a cambiar a la roja, que si se fijan, se va a llegar, digamos, a mayor velocidad. Y bueno, esto es lo que veíamos en la gráfica pasada, ¿verdad? Teníamos aquí la energía de activación y, bueno, tenemos aquí, digamos, la coordenada de reacción, le decimos, ¿verdad? Es decir, cómo está reaccionando. En la normal, es decir, sin catalizar, que es la roja, aquí estaban los reactivos, acá arriba estaba lo que era el complejo de las moléculas, y acá abajo teníamos el producto. Si se fijan, el camino, digamos que es más largo, por así decirlo, es decir, se tiene mayor energía de activación, es decir, se requiere mayor esfuerzo, mayor tiempo, etc. Sin embargo, abajo, cuando ya se tiene el catalizador, al modificar la forma en que reaccionan
o el mecanismo de reacción de las moléculas, se forman dos pequeñas estaciones, por así decirlo, donde se está dando diferentes complejos. Entonces tenemos esta pequeña estación 1 y esta pequeña estación 2, y al final se llega a formar el mismo producto. Ya en términos numéricos, si sumáramos esta energía, por así decirlo, del inicio hasta este punto, y desde este punto hasta este punto, nos tiene que dar una menor cantidad de energía que de acá para acá. Entonces, ya lo vamos a ver en ejercicios más adelante, pero básicamente esa es la base que vamos a utilizar. Bueno, aquí menciona también esta tabla que cuando no se modifica, tenemos un mecanismo de reacción normal, ¿verdad? Y también la energía de activación y un estado de transición, ¿verdad? Cuando no se modifica, es decir, sin catalizar, tenemos una entropía de reacción normal, una entropía de reacción normal y sobre todo la parte de la espontaneidad de la reacción, es decir, que sucede, como dice el dicho, cuando tiene que suceder, ¿verdad? No antes, no después, sino que cuando las moléculas están preparadas. Cuando se está modificada o catalizada, prepara un estado de transición adicional que hace que se modifiquen más rápidamente las moléculas. Bueno, digamos que viéndolo en términos de mecanismo, cuando se hace rápidamente, puede ustedes ver aquí el sustrato y el catalizador. Y bueno, ya esta es la primera etapa, por así decirlo. La etapa 1 normalmente es la que le dicen rápida, es como que veamos esta de aquí, ¿verdad? Esta pequeñita. Esta es la que le dicen rápida, si se fijan, lleva menos energía también. Y la lenta es cuando ya pasamos, digamos, de esta unión del sustrato con el catalizador, tenemos una constante de velocidad siempre y ya se forman los productos y sale nuevamente el catalizador, que sería como de pasar de acá, de pasar de acá hasta acá, ¿verdad? Sería como la segunda etapa, que es la que mencionan que es lenta, porque tarda más. Y bueno, realmente aquí hacen toda la parte de matemática, pero nosotros ya sabemos que la velocidad va a ser dada por esta ecuación, ¿verdad? Que va a ser lo que es la constante de velocidad, en este caso de constante de velocidad del catalizador, multiplicado por lo que son los reactivos en este caso, que va a ser el sustrato y el catalizador. Y tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta reacción, ¿verdad? Cuando usted tiene una ausencia de catalizador, vamos a ver ya la gráfica, ya se la voy a mostrar, pero también se puede hacer en presencia de un catalizador. La presencia de un catalizador puede ser diferentes moléculas, ya sea platino, óxido férrico, pentóxido de vanadio, etc. En cualquiera de las condiciones no varía, por así decirlo. Pero se puede tener un catalizador y no puede desplazar el equilibrio final de la reacción, sino que solo hace que la reacción sea termodinámicamente irrealizable en unas condiciones de trabajo utilizadas. Es decir, en términos fáciles, podemos tener esta reacción, digamos, si la tenemos de forma espontánea, va a ser muy complicado que se pueda desplazar y, bueno, así como dice aquí, básicamente la reacción sería termodinámicamente irrealizable en algunas condiciones de trabajo. Pero si se le agrega el catalizador, entonces sí se va a poder dar de manera rápida, entre comillas, ¿verdad? Ya cualquiera de estos catalizadores que se tengan. Ay, bueno, no estaba la gráfica. Bueno, pero ya se lo voy a mostrar, creo que más adelante tengo la gráfica de uno que nos va a servir de ejemplo. Y si no, se los traigo en la otra clase. Bueno, las catálisis, bueno, al principio habíamos estado viendo la cinética de las reacciones homogéneas, pero las catálisis también pueden ser o pueden darse en catálisis homogéneas, catálisis heterogéneas y también catálisis enzimáticas. Las que vamos a estar explorando en esta unidad van a ser las primeras dos, ¿verdad? Y permítanme, le voy a parar la grabación porque me estoy quedando, ya regreso, permítanme.
Vaya, entonces ahora sí está cargando. Vaya, nos habíamos quedado en esta parte. Yo voy a seguir grabando, permítanme. Vaya, como les mencionaba, bueno, teníamos tres tipos de catálisis que eran las más comunes: la catálisis homogénea, la catálisis heterogénea y la catálisis enzimática. Entonces, para todos estos casos es lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener uno más reactivos, van a formar un complejo intermedio con este catalizador. Este complejo nosotros sabemos que no es estable, ¿verdad? Pero que forma parte de todas las reacciones y del mecanismo de la reacción para los resultados pues de los productos, ¿verdad? Y del catalizador inalterado. También tenemos que es más fácil estudiar el complejo cuando se tiene fase homogénea que cuando se tienen catálisis heterogéneas. Digamos que eso es la misma idea que nosotros teníamos, ¿verdad? Que si queremos pasar de un punto A, de un reactivo A un reactivo B, pues claramente vamos a tener una energía de activación inicial. Con presencia del catalizador, como se fijaron en la gráfica anterior, vamos a tener al menos dos ecuaciones donde se requieren dos energías de activación diferentes. Porque se forman complejos diferentes. Vamos a tener la 1, que normalmente le decimos la fase lenta, y la 2, que es la que determina la velocidad de reacción. Y bueno, básicamente esa es la idea fundamental. Acá está. Vale, sin catalizador, como se pueden fijar, así como el ejemplo que daba al inicio, se tenía una energía de activación, digamos, inicial, por así decirlo. Pero con el catalizador se van a dar dos etapas distintas. Al final, por así decirlo, tienen que, la sumatoria de esta con catalizador debería de ser la energía menor a la sin catalizador, ¿verdad? Incluso acá, si se fijan, bueno, tendríamos que hacerlo matemáticamente, pero como les digo, la energía de activación sin el catalizador debería de ser mayor que con el catalizador, porque acá nosotros tenemos dos etapas distintas, ¿verdad? Tenemos acá el inicio A más K. Luego se forma un complejo en donde se une los reactivos con el catalizador y luego pasa a la segunda etapa, que es la que les decía que era más lenta, entre comillas, y ya se forman los productos y regresa el catalizador a su forma inicial. Entonces, estas gráficas son básicas para poder entender lo que es como el mecanismo de funcionamiento con y sin catalizador. Como les mencionaba, la catálisis homogénea tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se encuentran en una misma fase, sea líquida o gaseosa. Y ya habíamos visto también cuáles eran algunas de las ventajas de tener un catalizador, ¿verdad? Pero no se habían mencionado como tal cuáles eran las desventajas. En el caso de la catálisis homogénea, por ejemplo, como lo mismo menciona, se tienen en la misma fase, es decir, líquida o gaseosa. Y esto para la etapa de separación, digamos cuando ya se tienen los productos, a veces es muy difícil separarlo. Entonces ahí es donde se puede tener una dificultad operativa. Porque si, por ejemplo, se tienen dos materias primas que son líquidas, se tiene el catalizador que es líquido, y al final se obtiene un producto líquido también, cuya densidad es muy similar a la del catalizador, entonces la separación va a ser muy complicada. Y esto a veces, digamos que no se considera para, digamos, la parte operativa, ¿verdad? Y es también importante considerarla porque si nosotros necesitamos que ese catalizador sea retirado, entonces se tiene que idear también una forma de separación, ¿verdad? Y a veces ahí es donde ya no es tan rentable tener un catalizador, si la forma de separación es muy difícil o se tiene que realizar otra reacción química o se tiene que comprar otro equipo
más avanzado, etcétera. Entonces, es ahí donde, digamos, se pierde la ventaja competitiva. ¿En dónde funciona, en dónde pasa normalmente esto? Es en la industria farmacéutica, porque si se fijaron, normalmente los catalizadores son moléculas que no puede ingerir el ser humano. El platino, el óxido férrico, bueno, eso tal vez en algunas cantidades, no sé qué tan dañino será, ¿verdad? Pero en general, si no se puede tener consumo para el ser humano, es sumamente importante que se retire. E incluso en algunas legislaciones, por ejemplo en la FDA, que es la que ve en Estados Unidos, ni siquiera trazas, no sé, ni de partículas por millón se puede tener en medicamentos o en alimentos, etcétera. Entonces, eso es lo que hace un poco más complicado a veces el uso de la catálisis homogénea. Como tal, para explicación teórica es muy fácil, ¿verdad? Pero ya para práctica en la industria, esto es lo que hace complicado poner en práctica una catálisis homogénea. Y es bien contradictorio, porque la catálisis heterogénea, es la que más se ocupa dentro de la industria. Por esta parte también, ¿verdad? Que es más fácil, digamos que si un catalizador está en estado sólido y lo demás está en estado líquido, que se pueda retirar ese catalizador sólido, ¿verdad? A comparación de uno líquido que está, como les digo, a una densidad muy parecida a la de los reactivos y la de los productos. Y bueno, también habíamos visto también podemos ver aquí lo que es una de las aplicaciones industriales más importantes. Se ocupan varios complejos organometálicos para diferentes reacciones y digamos que estos son los más comunes, ¿verdad? Ácido acético, polietileno, polibutadieno, etc. Bueno, ya habíamos visto las partes de las ventajas en la presentación anterior. Bueno, eso creo que no lo había mencionado. Ausencia de efectos de envenenamiento tan frecuentes en el caso de la catálisis heterogénea. Es lo que les mencionaba, que a veces los tratamientos son costosos para la eliminación de impurezas. Y bueno, a gran escala, pues lastimosamente no van a ser cantidades pequeñas, digamos, las que se van a tener que retirar del catalizador, sino que van a ser grandes. Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Las desventajas, dificultad de separar el catalizador del medio reaccionante, pero esto a veces un mayor costo que los procesos heterogéneos convencionales. También en algunos casos involucra catalizadores de alta actividad. El catalizador no se logra eliminar del producto. En este caso pueden ser productos orgánicos que son lo suficientemente volátiles como para poder separarlos por destilación. Y también en algunos casos los catalizadores homogéneos tienen una estabilidad térmica limitada en comparación con los catalizadores heterogéneos. Por ejemplo, menciona los complejos organometálicos, que habíamos visto que son los más utilizados en reacciones homogéneas, se degradan a temperaturas menores a 100 grados centígrados. Y algunos catalizadores a base de pinzas, que son heterogéneos, funcionan cerca de los 200 grados centígrados. Entonces, en sí en la industria sí es más fácil realizar modelos cinéticos con la catálisis homogénea, pero se terminaban ocupando catalizadores heterogéneos por estas mismas razones, ¿verdad? Porque, como les digo, no en todas las industrias, normalmente en las industrias de alimentos y farmacéuticas, que son las que ingieren el ser humano o bueno, también los animales, ¿verdad? Pero digamos que hay otro tipo de industrias, así como donde se fabrican otros químicos, por ejemplo, puede que se ocupen más las catálisis homogéneas, porque no importa que queden pequeñas trazas de producto, de catalizadores, ¿verdad? Y bueno, el segundo apartado, que realmente lo hemos venido viendo de la mano, es la catálisis heterogénea, donde el catalizador tiene un estado de agregación diferente. Normalmente vamos a tener catalizadores sólidos y los reactivos y los productos estén en una o más fase fluida, ¿verdad? Puede ser gas líquido, gas, líquido, pero el catalizador debe estar en otro estado de agregación. Digamos que también tienen varias etapas elementales. La primera etapa convierte un sitio activo en un intermedio superficial
Y la última etapa es donde se regeneran los sitios activos, ¿verdad? Se vuelve a formar el catalizador y los productos. Este ciclo se repite constantemente hasta que se haya terminado lo que es la reacción, ¿verdad? Es decir, hasta que el reactivo limitante se termine. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de esta catálisis. Para la preparación de ibuprofeno, por ejemplo, se desarrolló una nueva ruta desarrollada por esta compañía para la preparación de ibuprofeno, que es un antiinflamatorio y analgésico de uso muy extendido. Tenemos lo que es la ruta de Botts, basada en reacciones orgánicas clásicas con baja economía atómica. Produce una cantidad elevada de subproductos de la reacción. Por este motivo, se ha diseñado un proceso con excelente selectividad química y atómica para reducir los subproductos. Entonces, si se fijan, ¿cuál es la primera ruta que mencionaba? Era esta, ¿verdad? Digamos, la ruta de Botts era la inicial. Entonces, si se fijan, es más larga para iniciar, ¿verdad? Y tiene varios puntos también dentro de esta acción. En cambio, si se hace por la otra ruta, se tiene un menor cantidad de subproductos y al final se tienen, digamos que las mismas toneladas métricas de productos al año. Entonces, realmente esto es lo que hacen diferentes industrias cuando hacen lo de innovación y desarrollo. Ellos ya saben a qué molécula quieren llegar y pues hacen diferentes experimentos, diferentes tipos de catalizadores, etcétera, para poder llegar pues a un mecanismo más rápido y con mayor eficiencia. Si se fijan, menciona que este proceso de Hirsch para la síntesis del ibuprofeno es una muestra de potencial de catálisis de la industria, ¿verdad? Y de la evolución. Si se fijan acá, ¿cuál es el catalizador que se ocupa en esta ruta? Bueno, básicamente son estos dos que se tienen de paladio, ¿verdad? Entonces, unidos con otras moléculas, ¿verdad? Y en estos estados de agregación, pero en general es el paladio, el catalizador que funciona dentro de esta reacción química. Lástima no pude encontrar dónde estaban todos los subproductos, pero acá si se fijan, entre más reacciones hay, normalmente más subproductos se encuentran en cada una de ellas, ¿verdad? De todas las moléculas. Para empezar que aquí esos son, no son catalizadores, sino que son otras moléculas que se van agregando hasta llegar hasta el final, ¿verdad? Entonces, estas sí se van uniendo y van formando subproductos a lo largo de toda la cadena. En cambio, aquí el paladio sí funciona como un catalizador que no interactúa directamente, sino que sale de la molécula al final de la reacción química. Tenemos una relación existente entre las toneladas de producto obtenidas como promedio de un producto químico y los residuos generados. Vemos que con los productos básicos normalmente tenemos de 10 a la cuarta hasta 10 a la sexta toneladas obtenidas y los kilogramos de su producto son entre 1 y 5 kilogramos. Pero en los productos farmacéuticos pues aumenta mucho porque si se fijan la cantidad que se produce en toneladas es de 10 toneladas a 1000 toneladas y se van a producir de 25 a 100 kilogramos de su producto. Es decir, los productos básicos no producen tanto su producto como la química fina o como los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos son los que más sus productos producen y pues en materia ambiental eso no nos favorece, ¿verdad? Y bueno, este también es uno de es un ejemplo de catalizadores que me parece muy interesante, que realmente se tiene este tipo de catalizador desde 1975. No sé si alguno de ustedes tiene automóvil o sus papás o algún conocido que hayan escuchado. Yo sí recuerdo cuando estaba pequeña que escuchaba que me decía, bueno, yo normalmente sí me llevaban como al mecánico, ¿verdad? Escuchaba eso del catalizador, no lo entendía hasta que llegué a la universidad y pues sucede que todos los automóviles que son importados de Estados Unidos traen catalizadores. Estos catalizadores es justo como la palabra lo dice, ¿verdad? Un catalizador, ya lo vamos a ver en pantalla,
que realmente su objetivo es reducir el 75% de la contaminación emitida por los vehículos de combustión, ¿verdad? Y es este aparatito que nosotros vemos acá. Si ustedes se fijan y van a revisar unos cuantos carros ahí que están cerca de su casa, la mayoría de gente se lo quita. ¿Por qué? Porque el repuesto es caro y es porque básicamente, bueno, ¿cómo funciona? Vamos a tener lo que es una corriente de humo, por así decir, es decir, una parte gaseosa que va a correr por este orificio y obviamente van a venir las materias contaminantes que pueden ser monóxido de carbono o algunos óxidos de nitrógeno que son demasiado dañinos para el medio ambiente. Cuando pasan a través de este catalizador se hace una reacción química y lo que hace es que el humo ya no tendría que salir café, negro, blanco, o sea, no tendría que salir de ninguna manera. Esto sucede porque al final se tendría que obtener pues de productos lo que es agua, nitrógeno, moléculas de nitrógeno y en general moléculas que son muchísimo menos contaminantes, ¿verdad? Es como un aditamento que va instalado en el tubo de escape. Entonces, realmente es bastante interesante porque si se ponen a ver cómo funciona la estructura, realmente aquí esto es el aditamento que tendría que ir pegado al escape. Tiene una caja de acero inoxidable, una estructura cerámica en medio, que esa estructura está formada por platino y paladio. También está con una función que permite una función de oxidación y el rodio que interviene en la reducción. Es decir, esta es una cosa tan pequeña que nosotros vemos tan insignificante, contiene elementos químicos muy raros, y entonces por eso es que, digamos, que el costo es elevado, ¿verdad? Lastimosamente acá en El Salvador no es ley que los automóviles tengan este tipo de dispositivo. Entonces por eso las personas a veces se lo quitan o cuando se les arruina ya no se lo vuelven a colocar porque pues tiene un costo elevado, entre comillas, aunque si vemos, digamos, en función del medio ambiente, realmente no es tan elevado, incluso si lo vemos en relación al carro, si alguien pudo comprar un carro, puede comprar este aditamento, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la pantalla superior, el catalizador que va a estar en medio, y lo más interesante a mi punto de vista es el catalizador, porque realmente son unos monolitos, es decir, unas celdas pequeñas que dejan pasar el aire, por así decirlo, que viene del motor. Cuando viene del motor, pues viene, como les digo, todas las sustancias contaminantes, pero estas pequeñas monolitos cerámicos contienen lo que es silicato de aluminio y magnesio. Además, tiene una forma química, nosotros ya lo vimos, la forma que los fluidos pueden correr, ¿verdad? Es decir, en teoría de fluidos. En este caso tiene un lecho rugoso para aumentar la superficie de exposición, es decir, no es liso, ¿verdad? Sino que si se llega al tacto, van a tener una estructura rugosa en donde va a pasar los gases y se van a tener mayor adherencia de los gases de óxido de aluminio. También sumamente importante que dentro de esto se tienen metales activos, que es el platino, el rodio y el paladio. Entonces, realmente es útil para el paso del 70% de sección total, ¿verdad? Y a una temperatura de hasta 1000 grados centígrados. Y esto, por eso es que es para diferentes modelos de automóvil, porque no todos los automóviles realizan una combustión para empezar de los mismos gases. Por ejemplo, también los que ocupan diésel, los gases contaminantes van a ser diferentes a los de gasolina, ¿verdad? Entonces, por eso es que para cada tipo de vehículo pueden variar, digamos, la estructura se mantiene, pero en general lo que lleva adentro sí puede cambiar y también a la temperatura que va a soportar, ¿verdad? Bueno, y este es el funcionamiento. Tenemos la gasolina y el aire, se hace una comprensión en el encendido y quemado, que esto se va realizando por toda la función del motor y se producen contaminantes, ¿verdad? Nitrógeno, sumamente contaminante, anhídrido carbónico y agua. Entonces,
digamos que esto también nosotros lo podemos ver, esto es cuando se tiene una combustión ideal de mezcla estequiométrica. Pero ya en la combustión real no solo se tienen estos tres, ¿verdad? Sino que también se tiene monóxido de carbono. Si ustedes lo buscan, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno son los mayores contaminantes que tenemos para deshacer lo que es la capa de ozono. Entonces, se producen también hidrocarburos que son muy difíciles, incluso las plantas no lo pueden procesar, por así decirlo, ni la carbonilla, que la carbonilla es ese elemento café, gris, negro, que vemos en el humo de los carros, ¿verdad? Estos son eliminados por el catalizador, es decir, si todos los autos tuvieran un buen catalizador, estos serían eliminados en un 90% y solo tendríamos pues agentes menos contaminantes, dióxido de carbono, a comparación de lo que nosotros podamos pensar, el dióxido de carbono sí es contaminante, pero las plantas y las algas lo pueden consumir como alimento para hacer su fotosíntesis, ¿verdad? El monóxido de carbono no. El monóxido de carbono no lo pueden reducir las plantas, sino que queda atrapado en el ambiente. Y bueno, para que ustedes también lo puedan ver ya más gráficamente, digamos como el gráfico de la caja negra que nosotros conocemos. Acá está lo que ingresa y aquí saldría lo que sale después de pasar por el catalizador, ¿verdad? Si se fijan, se realizan ciertas reacciones químicas durante el proceso. Entra gasolina, CO y algunos óxidos de nitrógeno, y al combinarse con el catalizador ya sale dióxido de carbono, agua y nitrógeno, que bueno, el agua se evapora y el nitrógeno, pues ya sabemos que más del 70% del aire, está compuesto por nitrógeno. Entonces, y bueno, son las emisiones de óxido de nitrógeno antes y después del catalizador. Si se fijan, es bastante considerable cómo puede, digamos, reducir la contaminación ambiental, lo que es este pequeño aditamento, ¿verdad?, que tienen los automóviles. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Bien, y espero que les haya parecido tan interesante como a mí la parte del catalizador, ¿verdad? Realmente nosotros creo que a veces no vemos las implicaciones diarias que tienen todo esto en la química, y esa es una que para mí ha sido de las más cercanas que podemos tener nosotros de aplicaciones, ¿verdad? Así que, bueno, si ustedes no tienen ninguna pregunta. Sí, Jairo. La carpeta de Drive donde sube las grabaciones ya nos la compartió. No, esa todavía no. Se la voy a compartir ahorita en la tarde. Voy a tratar de subir este video hasta la clase de ahora y se la voy a compartir en el aula virtual. Va, está bien. Gracias. Bye. Entonces, nos vemos el día de mañana. Entonces, por favor, estén pendientes de las indicaciones que se den en el aula virtual. Así que, bueno, pasen feliz tarde y nos vemos mañana. Gracias. Adiós.